Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Estamos admitiendo a más estudiantes que están conectados en la sala de espera. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial que es el abogado Julián Madrid. Julián Madrid ha participado en numerosas instancias con la academia, tanto en el aula virtual, lo han visto muchos, como también en masterclass. Siempre él está dispuesto a contribuir con esta causa, siempre está súper bien predispuesto a darnos todos sus conocimientos, así que de antemano, Julián, gracias, porque yo sé que vos sos profe en, no sé, en universidad acá, allá, y sé que te haces el tiempo para venir acá. A dar estas charlas gratuitas y todo, así que estamos muy, muy agradecidos porque este tema es un tema que los chicos por ahí cuesta entender. Todos cuando éramos estudiantes nos costó el REF y es un tema que se pregunta mucho en los exámenes, en EFIP 2, por ejemplo, en lo que es procesal público, o procesal constitucional. Entonces, nada, muy, muy agradecidos. Yo voy a pasar a presentar a Juli y Juli posteriormente va a empezar a hablar y a compartir una presentación. Esta presentación, si Juli me permite, yo después se las paso a ustedes por WhatsApp como por si alguien quiere estudiarla, puede imprimirla o lo que necesite, si es que Juli me autoriza. Bueno, paso a presentar a Juli antes de darle la palabra. Para los que no lo conocen, Julián Madrid es abogado por la Universidad de Mendoza, es experto en aplicación del derecho internacional en perspectiva comparada por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en promoción y protección internacional de los derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Internacional Público y de la Integración en la Universidad Champagnat, entre un montón de otras cosas donde participa Julia a nivel nacional e internacional, pero la verdad, si me pongo a leer el currículum de Julián, voy a terminar pasado mañana. Así que no quiero aburrirlo, solamente presentarlo a él para toda la gente que aún no lo conoce. Y bueno, Juli, nuevamente muy agradecida porque estés en este espacio. El micrófono ya es todo tuyo, cuando quieras puedes empezar. Y bueno, los chicos van a estar por el chat. Cualquier duda, chicos, que tengan, lo que sea, pueden comunicarse con Juli. Y bueno, nosotros nos quedamos acá a disposición. Bienvenido, Juli. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Fede. Gracias por estos espacios para poder compartir con todos ustedes y con la academia, siempre un placer participar nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos, espero que estén muy bien. Ahora voy a pasar a compartir pantalla. Desde ya, como decía Fede, eh, es una presentación que yo les voy a compartir para que ustedes puedan tener a mano con con todo el material, con todos los ítems sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el recurso extraordinario federal, el REF, para que ustedes lo puedan tener a mano. Igualmente, en el transcurso de la clase, cualquier duda, consulta que tengan, no duden en escribir en el chat o abrir el micrófono, levantar la mano, como ustedes quieran. O sea, eso donde es sumamente accesible. En ese sentido, la idea es un poco, como decía Fede, un tema que es bastante interesante y que a su vez quizás no se profundiza mucho en las universidades, en las cátedras quizás de Derecho Constitucional, se da muy por encima, un poco más profundizado la cátedra de Derecho Procesal Constitucional, que no todas las universidades suelen tener esta cátedra. Entonces, bueno, son temas que son re importantes en la parte profesional, ¿sí? Y que quizás se da muy escueto o no con la profundidad que uno quisiera comprender para la hora de la práctica profesional propiamente dicha, ustedes pueden llegar a ejercerlo. Quizá en el futuro de su carrera, algún día le toca algún caso que tengan que plantear ante la Corte Suprema. Muchos abogados tocan, siempre hay cuestiones federales por debatir y siempre hay temas que ustedes van a tener que evaluar y que van a tener que llegar a esta instancia, seguramente. Entonces, bueno, es bueno tenerlo a mano esto, a modo de refrescar, para algunos, refrescar la memoria, otros para que tengan un pantallazo en principio de lo que se trata, de lo que ustedes puedan más o menos tener en cuenta. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a pasar, si ven bien la diapositiva y si no me avisan. La idea es, bueno, comentar un poco una introducción al recurso en Argentina, los recursos procesales, ¿sí? Ustedes seguramente ya algunos estén avanzados en la carrera sobre derecho procesal, si es civil, sea en el ámbito civil, sea en el ámbito penal o el ámbito constitucional.
pero a modo general que se pueda entender entre todos. ¿Qué es el recurso procesal? Bueno, básicamente es un mecanismo que permite revisar una decisión judicial, ¿sí? Ante un órgano superior. Muchas veces hay casos que se plantean y como saben, dentro del proceso argentino judicial tenemos varios tribunales, no tenemos uno. Nosotros iniciamos siempre los procesos con un juez que siempre hablamos de primera instancia, que es el primero al que le llega el caso, al que él toma conocimiento, el que admite las pruebas, y este juez, como toda persona, obviamente no es perfecta, evalúa y considera cuál es la mejor decisión del caso, ¿sí? Hay veces que puede ser que esté bien y otras veces que puede estar mal por alguna cuestión que nosotros queramos argumentar, ¿sí? Entonces consideramos que en esta primera instancia podemos considerar que esta decisión está mal planteada. Entonces, ¿qué solicitamos? Un órgano, una segunda instancia, que por cuestiones, digamos, del ordenamiento jurídico, la estructura del ordenamiento jurídico argentino, hay tribunales de distintas instancias que son superiores a otras. Entonces, estas instancias superiores son las que nosotros solicitamos, señor juez superior, si que de alguna manera, quiero que revise esta decisión que tomó el primer juez en mi caso, porque considero que está mal planteado, está mal decidido por esto, por esto y por esto. Entonces, básicamente, ¿cuál es la finalidad? Es justamente garantizar la doble instancia, lo que venimos diciendo, corregir errores, asegurar el debido proceso y proteger justamente el derecho de las partes. Uno como abogado siempre representa los intereses de su cliente, de su defendido, entonces es a los intereses que nosotros siempre vamos a plantear, ¿sí? Que la decisión sea más justa para nuestra parte, que es al que nosotros vamos a defender. Bien, existen distintos tipos de recursos, no existe uno solo. En los libros, en los manuales, cuando ustedes estén estudiando estos temas, la clasificación general de los recursos se divide en dos, básicamente. Tenemos los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Los ordinarios, a modo de ejemplo, tenemos el recurso de apelación, el de revocatoria, el de reposición, el de nulidad, el de aclaratoria, entre muchos otros. Son lo que hacen a los recursos dentro del proceso, ¿sí? A los procesos que justamente nosotros iniciamos en una causa. Los extraordinarios, tenemos lo que vamos a estudiar ahora, analizar y todo, que es el recurso extraordinario federal, el recurso de queja, el recurso extraordinario local, si es que eso depende de la provincia, bueno, según cada jurisdicción, y el recurso de inaplicabilidad de la ley, o sea, el recurso de inconstitucionalidad, que también sea, ¿sí? Tenemos, en principio, a modo de ejemplo, ya vamos a aclarar qué significa cada uno, pero en principio tenemos estos dos tipos de recursos, los ordinarios y los extraordinarios, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar en esta clase en particular sobre el recurso extraordinario federal? Que entraría en la categoría, como acabo de mencionar, de los recursos extraordinarios. ¿Sí? En el sentido, porque es el medio procesal para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como la mayoría sabrán, es el órgano jurisdiccional superior, el máximo tribunal superior de la República Argentina, en la Corte Suprema de Justicia. Después, cada jurisdicción, cada provincia tiene también su Suprema Corte o su Corte Suprema, depende de la denominación. Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. En nuestra provincia será igual, pero son de jurisdicción, digamos, local, de la provincia. Esto cuando hablamos de cuestiones federales, que abarca de los intereses, digamos, federales nacionales, es donde entra en juego que hay un único tribunal superior que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando se llega a esta instancia, es la última vía o la última instancia judicial del país, básicamente. O sea, lo que decide o lo que ordene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se agota la vía jurisdiccional dentro de la Argentina. O sea, se acaba todos los recursos judiciales. Ya ahí se planteará otro recurso, por ejemplo, hablando, qué sé yo, por ejemplo, el tema de derechos humanos, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en principio lo que exige para llegar a esa Corte, de materia de derechos humanos, por supuesto, es que se agote las instancias jurisdiccionales del país que denuncie. En el caso de Argentina, que haya tomado la decisión última, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En principio general, hay casos excepcionales, pero no es el tema que nosotros queremos llegar. Lo que quiero mencionar es justamente es esto del recurso extraordinario federal, que es la vía para poder llegar a esta Corte. Y su interpretación y su admisibilidad han sido moldeados obviamente por la doctrina y por la jurisprudencia con una alta complejidad técnica. No ha sido estático, no ha sido monótono lo que es cómo se llega a la corte, qué decisiones se toman, cuáles son los requisitos, sino que ha ido evolucionando progresivamente en el tiempo. ¿Sí?
de su recurso, de que se dio esta vía. Obviamente, a medida que han pasado los años, han salido nuevos autores planteando sobre este recurso, dando algunas mejoras, proponiendo algunas ideas superadoras sobre el recurso en sí, para mejorar la garantía de la doble instancia, para garantizar justamente el derecho de las partes, para garantizar todo lo que tiene que ver justamente con este recurso, que en principio general lo que se busca es eso, revisar una decisión judicial en fin de garantizar el derecho de las partes. Dicho esto, bueno, vamos a pasar a lo que son las tipologías de los recursos, según la instancia y según la jurisdicción. Y ahí entramos, bueno, ahí vamos a incluir los ordinarios, los extraordinarios y todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? La clasificación por instancias. Como mencionamos al principio, cuando hablamos de clasificación por instancia, están las clasificaciones que nosotros hablamos, las generales, o sea, los recursos ordinarios y los extraordinarios. ¿Qué son los recursos ordinarios? Son los que se interponen dentro del proceso ordinario de una jurisdicción. Desde el momento que presentamos la demanda ante el tribunal de primera instancia, ante el juez, y ahí se inicia el proceso judicial, ahí es donde tenemos en cada tiempo y oportunidad los recursos que podemos plantear dentro de ese proceso. ¿Sí? A modo de ejemplo, un proceso ordinario tenemos los recursos de apelación, que justamente son estos recursos que revisan cuestiones de hecho y derecho por un tribunal superior. Pero cuando se plantean cuestiones dentro del proceso ordinario, acá no estamos hablando de temas de cuestiones federales, que es justamente a lo que planteamos, lo que se habla dentro del recurso extraordinario federal. Acá hablamos justamente lo que venimos diciendo. Hay un proceso ordinario, hablen temas de familia, tema civil, comercial, los casos que a usted se le ocurran, ¿sí? Entonces, la primera instancia, el momento de la demanda, la respuesta, la contestación a la demanda, la producción de la prueba, después la decisión del juez, bueno, llega a un veredicto que no nos favorece a nuestra parte. Entonces, tenemos recurso de apelación para una segunda instancia dentro de la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, caso provincial, para revisar justamente que por cuestiones de hecho, por cuestiones de derecho, esta decisión está mal fundada, quiero que un tribunal superior me lo revise, ¿sí? Ese sería más o menos el de apelación, con todas sus características, con todo su procedimiento. Acá la clase de hoy es básicamente acentuarnos en las vías procesales y los plazos y todo con respecto solamente al extraordinario federal, que es la clase de hoy, ¿sí? Más adelante vamos a hablar bien cómo es el paso a paso que usted tiene que seguir para poder interponer ese recurso, que es básicamente a lo que a usted le interesa venir. Pero como para tener una líneas generales, que son los recursos en todos los procesos judiciales que existen en el país, está bueno que ustedes puedan más o menos contextualizar todos estos procesos que tenemos a disposición, en base a los códigos procesales, provinciales, los nacionales y demás, ¿sí? Bueno, esto con respecto al recurso de apelación. Después hay otro recurso que es el de revocatoria o de reposición, que se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución, que justamente es, no, acá no pedimos una revisión ante un tribunal superior, sino que le pedimos que, bueno, que se eche para, o sea, pase para atrás o que básicamente deje sin efecto la decisión que ha interpuesto el mismo juez que dicta la resolución. Por eso se hace en esa instancia y se acaba ahí. No hay un tribunal superior que haga ese tipo que plantee ese recurso, ¿sí? La nulidad busca la invalidez de los actos procesales por vicios sustanciales. Acá hay todo un tema sobre las validez de los procesos, los actos procesales, que ustedes verán que dentro de los códigos procesales hay requisitos que cumplir, hay formalidades, que muchas veces esas formalidades son solemnes. O sea, si falta alguna de esas formalidades, el proceso es nulo. Es como si no se hubiera realizado correctamente. Que tiene sus fundamentos, que afecta a la defensa en juicio, por ejemplo, en cuestiones penales se da mucho esto, que afecta el principio de inocencia del imputado y que muchas veces hay actos procesales dentro de ese proceso que se hacen mal o que no se cumplen las formalidades exigidas por la ley. Entonces uno como abogado representante puede interponer este recurso de nulidad para invalidar todos los actos procesales que se han dado de ese acto viciado en adelante, ¿sí? Y después, por último recurso, podemos hablar de recurso aclaratoria para corregir errores materiales o omisiones. Acá es solamente a los menos, acá lo que se plantea no es un recurso que pueda afectar en lo sustancial al proceso. O sea, en lo sustancial no va a cambiar, la decisión del juez no va a cambiar, sino que hay cuestiones quizá porque se escribió mal un nombre, un dato o algo, entonces se interpone este recurso para corregir. Es más rápido, es más expeditivo, pues justamente no busca cambiar cuestiones sustanciales de fondo del caso, sino cuestiones formales.
Esto sea, en, por ejemplo, en procesos sucesorios que, por ejemplo, quieren dictar, no sé, la apertura de herederos y ponen mal el nombre de uno de los herederos, entonces si te pone recurso aclaratoria, no, no se llama Juan, se llama Pablo. Entonces se plantea ese recurso, se corrige y listo. Es básicamente esa la idea. Bien, eso en cuanto a los recursos ordinarios. Ahora, los recursos extraordinarios, que es básicamente a los que a ustedes quizás les interese más escuchar, se interponen tras agotar las vías ordinarias. Es decir, acá ya no entran los recursos ordinarios dentro del proceso para plantear alguna invalidez o alguna cuestión de fondo que afecte el interés de la parte. Acá ya estamos hablando cuando se agotan las vías, ¿sí? Y aquí es donde entra el recurso extraordinario federal, que es ante la Corte Suprema, el recurso de queja por denegación del REF, ya vamos a hablar más adelante también qué es un recurso de queja, cuándo se interpone, por qué. El recurso extraordinario local ante los tribunales superiores provinciales, que es a donde entra justamente lo que son los recursos ante los tribunales de segunda instancia de la provincia o ante el Tribunal Superior de la provincia, ¿sí? Y después un recurso que existe per santum, que es el recurso de salto de instancia, que es un recurso excepcional que se tiene que cumplir alguna formalidad de ley para que esto pueda dar lugar, que en este caso está encuadrado en la ley 26.790, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta, tenemos por instancia, tenemos recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Ya enseguida vamos a enfocarnos específicamente en los recursos extraordinarios frente a los recursos externos federal que planteado ante la Corte Suprema, ¿sí? Y como otra clasificación tenemos por jurisdicción. Cuando hablamos, cuando son jurisdicciones, justamente cuando los recursos que se interponen son por ámbitos locales o provinciales o ámbitos federales. Entonces, esta otra clasificación que es donde entra lo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, el recurso extraordinario federal es dentro de la jurisdicción federal, porque justamente, ¿qué está en juego? Normas de derecho constitucional o normas federales, ¿sí? Esto está regulado, ya vamos a ver en principio, está regulado en el artículo 14 de la ley 48, en el artículo 80 y 285 del Código Procesal Civil de la Nación, y justamente son esas formalidades que vamos a ver a continuación de cuándo se puede presentar este recurso. En el ámbito federal tenemos eso, los recursos de tribunal federal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También son esos recursos que nosotros podemos tomar en el ámbito federal. Mientras que en el ámbito local, provincial, tenemos recurso de inconstitucionalidad provincial, cuando hay una norma que no va en contra de la Constitución, en vez de plantearlo ante la Corte Suprema, con todo lo que eso implica, hay un recurso directamente al Tribunal Supremo de cada provincia. Por ejemplo, la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. Se interpone ese recurso. El recurso de territorio local, es decir, provincia con corte propia, como acabo de mencionar, y los procedimientos regidos por los códigos procesales provinciales. Como ustedes sabrán, además de existir el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, existen los códigos procesales civiles de cada provincia, y así también con el Código Procesal Penal de cada provincia y el federal, y sucesivamente. Que cada uno, depende del caso que ustedes tengan que tratar, si es una cuestión federal, tendrán que aplicar los códigos procesales de la Nación, y si son cuestiones provinciales, aplicar los códigos procesales de la provincia, y así respectivamente. En ese sentido, como nota, tengan en cuenta que el recurso extraordinario federal no es una tercera instancia ni un recurso que lo que hace que busque ampliar la revisión de de un juez al que ustedes han recursado, sino que es un recurso restringido y técnico que exige requisitos para que ese recurso pueda proceder, para que se pueda eh, tomar en cuenta, ¿sí? Ustedes van a ver que incluso, vamos a ver más adelante, que es tan restringido este recurso que lleva una doble admisibilidad para que se pueda dar el recurso extraordinario federal. Es decir, tiene que pasar por dos instancias para que se pueda admitir si el caso va a ser tratado o no. Vamos a ver eso enseguida. Pero como para que ustedes tengan una idea, que el recurso extraordinario federal, como los derechos que están en juego, con todo lo que implica, y ni más ni menos que se plantea y que, y que la decisión que lo tienen que tomar es ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los recursos y el tecnicismo que se tienen que tomar para plantear ese caso es bastante riguroso. Entonces ahí está justamente la expertise del abogado, del conocimiento que tenga y justamente de la habilidad para fundamentar bien, para plantear bien los objetos que están en juego, los derechos que están en juego, para que esto proceda y no se quede a mitad de camino, ¿sí? Pero bien, esto es básicamente lo que nosotros podemos hablar sobre los recursos que hay en cuanto a las instancias y en cuanto a la jurisdicción
que como podemos ver, el recurso extraordinario federal es un ámbito federal y es un recurso extraordinario. Básicamente era la idea de esta diapositiva. Ahora, vamos a hablar en cuanto a la ubicación del recurso extraordinario federal. ¿Dónde se encuentra dentro del proceso? Desde el principio que ustedes presentan la demanda, ¿dónde se encuentra este recurso? Bueno, el recurso extraordinario federal se interpone al final del proceso judicial, el proceso judicial ordinario, luego de agotadas todas las instancias ordinarias disponibles, que ya no exista otro recurso de apelación o de lo que ustedes quieran plantear. ¿Cómo actúa? Como una vía excepcional. ¿Para qué? Para el control de constitucionalidad y el control de la legalidad. ¿Quién hace este control? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Del punto sistémico, no es una tercera instancia, como acabamos de mencionar, sino que es un mecanismo extremadamente excepcional y de revisión limitada a cuestiones constitucionales y cuestiones federales. O sea que si ustedes quieren plantear un recurso por cuestiones de las provincias, no va a ser admitido. O sea, exhaustivamente tiene que estar en juego una cuestión federal, una norma federal, una norma constitucional que esté en juego. Justamente eso es lo que se busca dentro de este recurso. La Corte Suprema no revisa hechos ni pruebas, sino salvo supuesto de arbitrariedad. También es un tema a tener en cuenta. Pero en principio no revisa hechos ni pruebas. Lo único que revisa son si está en juego la aplicabilidad de una norma frente a las normas constitucionales o a las convenciones internacionales, porque como ustedes sabrán, las convenciones, o sea, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la ley, son supralegales y las convencionales con jerarquía constitucional, que son los casos de los tratados internacionales en derechos humanos. Entonces, si hay en juego una norma constitucional o un juego entre una ley y una convención o un tratado internacional de derechos humanos, es donde acá entra en juego el recurso extraordinario federal, en principio. Y si hay un recurso extremadamente de arbitrariedad, también se puede tomar. Pero en principio general es justamente que se evalúan esas cuestiones que están en juego, no los hechos ni las pruebas del juicio en sí. ¿Qué se exige entonces para esto? Bueno, se exige una sentencia definitiva o que sea equiparable a ser definitiva. Por ejemplo, los fallos interlocutorios con efectos irreparables. Es decir, cuando hablamos de aquellas instancias que ya no hay una instancia superior que lo pueda revisar ante un recurso de apelación, por ejemplo. Es justamente tiene que ser una sentencia que ya no hay más vías de revisión, ¿sí? Y obviamente que se cuestione o que se configure una cuestión federal. Es decir, que exista un conflicto directo entre una norma y los principios de jerarquía constitucional o federal. Como acabamos de mencionar, está lo que ustedes han estudiado seguramente en Introducción al Derecho, la pirámide de Kelsen, y en lo que habrán visto justamente en Derecho Constitucional o Procesal Constitucional. Están primero las leyes de la provincia, luego están las leyes en la misma jerarquía las leyes nacionales y los decretos de necesidad de urgencia, después tenemos los tratados internacionales y después tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que conforman lo que es el bloque de constitucionalidad, ¿sí? O sea, básicamente la jerarquía que nosotros podemos plantear. Justamente son esas cuestiones las que están en juego, cuando una norma se contrapone con normas constitucionales, de jerarquía constitucional. Entonces aquí es donde entra el recurso extraordinario federal. Bien, perfecto. A ver. Así que en principio es esto. O sea, si es al final del proceso judicial, se interpone por parte de la Corte Suprema, es excepcional, se resige una sentencia definitiva y lo que se ubica o lo que se configure una cuestión federal para que este recurso pueda ser admitido. ¿Sí? A modo normativo, ¿dónde encontramos este recurso? ¿Dónde nosotros podemos encontrar la fundamentación legal de todo esto? Bueno, tenemos por un lado la Ley 48 que regula este proceso, la trae el artículo 14 que sigue básicamente de manera escueto, bastante, como podrán ver, Ley 48. Hoy en día estamos por la Ley 27.000 creo, así que sabrán cuántos años tiene esta ley, pero que es aplicable y que tiene plena vigencia y que hasta el día de hoy se sigue sacando artículos sobre esta ley para que vean justamente lo bien escrito que estuvo, que hasta el día de hoy tiene vigencia y que es bastante, bastante claro. Habla solamente del recurso y va básicamente lo básico. Después se fue complementando con el Código Procesal, con las acordadas de la propia Corte Suprema. Ha habido acordadas justamente normas sobre la regulación o los requisitos formales para poder presentar este recurso que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero básicamente eso, tenemos como referencia legal Ley 48, artículo 14, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 280 y 285. ¿Cuál es el flujo del proceso? O sea, la dinámica, en principio, ¿cuál es la dinámica del proceso para
poder interponer este recurso. En primera instancia, como decimos, juzgado de primera instancia, proceso ordinario, presentamos la demanda, hay un hecho concreto que está en juego, se emite sentencia. No nos gustó, o sea, no nos beneficia o hay algo que no nos gustó de la sentencia de primera instancia que afecta a los derechos de otras partes y que nosotros hemos advertido que hay un error sobre eso, y te ponemos recurso de apelación. Llega a la Cámara o Tribunal Superior y se dicta sentencia definitiva, ¿sí? Obviamente con el resultado de la primera instancia, que confirme, por ejemplo, confirmación de la primera instancia. Es decir, que nuestro derecho sigue siendo vulnerado, que nuestra parte sigue siendo vulnerada. Entonces es ahí nosotros donde hablamos de la sentencia definitiva. Bien, llegamos a primera instancia, segunda instancia, proceso ordinario. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Hay dos posibilidades. En el ámbito provincial, podemos interponer un recurso de inaplicabilidad de la ley o, como se llama, recurso de inconstitucionalidad ante la provincia, es decir, ante la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, de Córdoba, de San Juan, del que sea, ¿sí? Todas las provincias tienen órganos superiores. Podemos interponer ese recurso que va a ser dentro de la jurisdicción provincial. O si no, si hay una cuestión federal que está en juego, ahí sí tenemos que interponer el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos esas dos vías, ¿sí? Bien, puede pasar que haya que interponer otro recurso. Por ejemplo, el recurso de queja por denegación del recurso del Tribunal Federal. Si por parte del Tribunal de Origen, que dictó la sentencia definitiva, no nos concede el recurso del Tribunal Federal, que es el primer filtro de admisibilidad que nosotros vamos a tener que pasar, que ya vamos a pasar en la siguiente posibilidad, vamos a explicar cómo es el proceso y qué ocurre en estos casos. ¿Sí? Perfecto. Pero como para que ustedes tengan ese más o menos el proceso que ustedes a grandes rasgos ustedes tienen que seguir, ¿sí? Ya vamos a ver temas plazos, temas requisitos y demás, lo vamos a ver ahora a continuación. Pero para que ustedes tengan un esquema más o menos orientativo, ¿sí? De cómo es el proceso para llegar a la Corte Suprema, ¿sí? Bien, ahora pasando al fundamento normativo de este recurso. Como dijimos, hay distintos artículos que regulan este tipo de recursos. La norma principal, o sea, el artículo 14 la ley 48 del 1863. Este artículo establece tres requisitos esenciales para que sea procedente el recurso extraordinario federal. El primero, la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal Superior de la causa. Como dijimos, que está la primera instancia, apelación, segunda instancia, sentencia definitiva. Primer requisito. Segundo requisito, que dicha sentencia sea contraria a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes federales, o que se declare su inconstitucionalidad, que se interprete erróneamente normas federales, o haya sido dictada en favor del derecho local en perjuicio de la norma federal, que es aquí donde entran justamente los conflictos federales, es decir, obviamente que la ley provincial está por debajo de la ley federal y entonces cuando hay un proceso ordinario que le dé prioridad a una norma provincial antes que la federal, estamos en conflicto de cuestión federal. Entonces ahí es donde nosotros también podemos plantear este recurso, ¿sí? Segundo requisito. Y el tercero y el último es justamente esto, que exista una cuestión federal debidamente planteada y resuelta. En principio, este artículo 14, como vemos, es bastante, o sea, no genérico, pero sí bastante escueto en cuanto a las fundamentaciones. O sea, no habla de plazo, no habla de requisitos formales, simplemente habla de lo básico. La sentencia definitiva, que será contraria a la Constitución Nacional, tratado de leyes y que sea una cuestión federal debidamente planteada. Ahora, ¿dónde vemos, digamos, lo interno, lo del esqueleto, todo esto? O sea, ¿cómo lo materializamos dentro del proceso? Bueno, ahí es donde están las demás normas que se han dictado posteriormente justamente a la Ley 48, que son las normas procesales complementarias. Aquí es donde entra en juego el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Acá donde nosotros encontramos justamente algunos requisitos y también algunas acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, dentro de las normas del derecho constitucional, somos un país que tiene división de poderes bajo el principio republicano del gobierno. Entonces nosotros tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Son tres poderes distintos. En ese sentido, cada poder puede dictar su propia norma. Dentro del proceso judicial tenemos las acordadas, que son normativas internas que son también exigibles legalmente para los procesos judiciales, y el que emite estas acordadas a nivel federal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Bien.
Como dijimos, la ley 48 habla, en principio, los requisitos generales para acceder a este recurso y después las normas complementarias que hablan más a fondo cómo se procede efectivamente en el proceso este recurso. ¿Sí? Por un lado, tenemos el artículo 280 que habilita a la Corte a rechazar el recurso según su sana discreción por falta de trascendencia o insuficiencia de grado federal. Esto habla justamente el proceso de admisibilidad de este recurso. Y el artículo 85 regula la queja por denegación del recurso de terreno federal, aplicado también lo previsto en el artículo 80, es decir, cuando vamos a ver a continuación que este recurso no se interpone directamente a la Corte, sino que primero tienen que ser admitidos por el tribunal que dictó la sentencia definitiva y después llega a la Corte. Puede ser que en algunos casos este primer filtro no pase, entonces está el recurso de queja y así sucesivamente. Y después del artículo 46 al 48 del Código están los requisitos formales de personería, de patrocinio, de las firmas y todos los recursos formales que se requieren para presentar el escrito ante la Corte Suprema. ¿Sí? Como dijimos, tenemos el Código Procesal y por otro lado las acordadas de la Corte Suprema. Lo más citados, digamos, los más requeridos para acceder a este recurso, tenemos la acordada número 4 del 2007, que establece exigencias formales como la hoja de datos, que es como una carátula que se pone, bueno, la personería, el recurso, la norma que se vulnera y todo lo demás, la carátula, la identificación del carácter en que se actúa y demás, ¿sí? O sea, esos son algunos requisitos formales que piden y que son obligatorios. Si no se cumple con esta acordada, el recurso por cuestiones formales no pasa, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la acordada 54 del 85, que exige la matriculación ante el Colegio Profesional de Abogados del Capital Federal, que en su momento se llama, ahora se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para litigar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema que hay que tener en cuenta acá, ¿sí? Porque muchos de ustedes tendrán seguramente matrícula federal, los que son abogados, que se han matriculado en la provincia donde ustedes son. Por ejemplo, yo tengo matrícula federal de la provincia de Mendoza, algunos tendrán matrícula federal en la provincia de Córdoba, San Luis, San Juan, de todo el país, ¿sí? O incluso de la provincia de Buenos Aires. Hay una matrícula federal de la provincia de Buenos Aires. Bien, esa matrícula federal lo que me permite es litigar cuestiones federales ante los tribunales federales que hay en la provincia. Yo, por ejemplo, en la provincia de Mendoza tengo tribunales federales, el número uno, el número dos, que trata sobre cuestiones civiles laborales, el otro comercial, el otro penal y así, ¿sí? Pero para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no me alcanza con la matrícula federal de la provincia. Necesito sí o sí también matricularme ante el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder tener esta matrícula ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se requiere dos matrículas federales, si se quiere. Muchos que son colegas acá en Mendoza han ido a matricularse o han trabajado en Buenos Aires, se han matriculado, entonces se han matriculado en el colegio de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder litigar en esta instancia. No todos los colegas litigan ante la Corte Suprema, son pocos, no todos tienen esa matrícula. Yo en lo personal no tengo esta matrícula, solamente tengo la federal de la provincia que me hice en su momento para poder litigar ante los tribunales federales de la provincia cuando son cuestiones así, que se puede llegar a primera instancia, apelación y demás, no ante la Corte Suprema. En ese sentido, por ejemplo, esta acordada, esto es lo que exige, ¿sí? Bien, pero como pueden ver, están los requisitos generales de la ley 48 y las normas procesales y las acordadas como medios regulatorios para poder acceder a este recurso, para acceder a esta instancia que regula el recurso extraordinario federal. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos formales entonces y sustanciales del recurso extraordinario federal? Acá es donde nosotros nos vamos a adentrar en los requisitos tradicionales según la doctrina, es decir, los autores que tienen la expertise en materia constitucional que han tratado sobre el tema, ¿sí? En ese principio tenemos, como dijimos al principio, está la sentencia definitiva, la cuestión federal y el agrado federal, ¿sí? O sea, los propios requisitos que tenemos de la ley 48. Ahora, para que ustedes puedan tener alguna referencia, tenemos justamente, primer requisito, sentencia definitiva o resolución equiparable, por ejemplo, decisiones que tornen ilusoria la garantía constitucional, es decir, puede haber un juez que tome una decisión que exceda de todas las instancias y que exceda de cualquier norma que se dicte dentro de la provincia o de la propia nación. Entonces, acá donde entra que justamente las decisiones arbitrarias y demás, y que justamente se toma como equiparable una sentencia definitiva. Es decir, siempre justamente hablando cuando esta decisión ilusoria, arbitraria, se ha dictado en la primera instancia.
Es decir, que no hay una decisión se ha sido apelada, ¿sí? Hay una sentencia definitiva o equiparable. Esto lo podemos ver en algunos fallos de la Corte que están citados ahí, el caso Estrada y entre muchos otros que se han dictado en el transcurso de la historia, ¿sí? El otro requisito, cuestión federal. Puede haber dos cuestiones federales, o sea, cuestiones federales es una sola, pero puede haber por dos caminos o por dos vías. La vía directa, cuando se debate la validez, el alcance o la interpretación de normas constitucionales federales, es decir, justamente lo que están en juego son normas constitucionales de manera directa, lo que se está debatiendo en la Corte es eso, la validez, el alcance y la interpretación de normas que son de jerarquía constitucional o federales. Y después la vía indirecta, que habla de la vía de la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia. Cuando la sentencia es totalmente arbitraria, la que ha dictado la primera instancia, la segunda instancia, entonces se plantea eso, la cuestión federal. Que acá la cuestión federal de la arbitrariedad justamente no está en una norma federal, sino que la cuestión federal que está en juego acá es justamente el derecho a la defensa en juicio, el derecho a la objetividad, el derecho a la imparcialidad de los jueces, que son justamente, por eso se habla de vía indirecta, porque no se está debatiendo una norma constitucional en concreto de manera directa justamente, sino que están en juego derechos que afectan a la cuestión federal, como tiene que proceder un juez o como tiene que proceder un tribunal de primera y segunda instancia, ¿sí? Es justamente estas dos vías que hacen a la cuestión federal, ¿sí? La mayoría de los casos van a ser por vía directa, porque hay una norma, porque hay un alcance, o sea, justamente la interpretación de una norma va en contra de la Constitución, de los tratados internacionales, de los derechos humanos y demás. O sea, nuevamente lo que gana la Corte de Justicia son planteados por esta vía y no por... Pero puede haber esta cuestión de la arbitrariedad. Lo que pasa es que es más difícil porque tienen que demostrar la arbitrariedad. O sea, ¿dónde está la arbitrariedad? ¿Dónde está la decisión que está mal fundada y demás? Entonces, bueno, es más difícil o más exhaustivo probar, ¿sí? Pero no es imposible, se puede dar. Pero normalmente cuando uno quiere plantear este recurso lo hace por la vía directa, que es la más fácil de probar. Es decir, hay una norma A que va en contra de la norma B y se acabó, que la B es federal. Entonces es más fácil, ¿sí? Para llegar a este recurso por esta instancia, ¿sí? Bien. El otro requisito es el agravio federal, actual y en concreto. No basta con una inconformidad genérica, obviamente que nosotros como abogados siempre queremos que a nuestra parte le vaya bien, hay veces que le va a ir mal, entonces no puede, va a ser un agravio, pero no el agravio que le interesa a la Corte Suprema, ¿sí? Va a tener que ser el agravio justamente que tenga una entidad constitucional, que se llama, ¿sí? Que afecta a derechos fundamentales, porque están establecidos por las normas constitucionales. Ese es el agravio que hay que expresar en la demanda, cuando sale el recurso, cuando lo interponemos ante la Corte Suprema, que es justamente dentro del escrito que nosotros ponemos la expresión de agravios, ahí donde hay que poner, esto va en contra de la Constitución, de los tratados internacionales, por este artículo, por esta ley, por esto, ¿sí? Es básicamente el agravio tiene que estar en eso, tiene que ser de carácter o de entidad constitucional y no provincial ningún otro, ¿sí? Y obviamente el recurso, el planteo oportuno en cuanto al tiempo de la cuestión penal. Debe haberse introducido de la etapa previa al proceso, tiene que haber un principio de preclusión, o sea, el principio de preclusión quiere decir que una vez que se ha vencido esos plazos no se puede interponer el recurso, por más afectado que esté la garantía constitucional. Es decir, eso hay varios fallos de la Corte que lo ha establecido así. Todo a su debido tiempo, todo a su debido plazo, si no se confirma la decisión que se ha dictado por la justicia ordinaria, si se quiere, ¿sí? Si se pasa de esos procesos, por más que esté afectado, agraviado constitucionalmente, bueno, los plazos son los que están establecidos por ley. No se pueden extender, no se pueden prorrogar, son esos plazos, ¿sí? ¿Cuáles son esos plazos? Lo vamos a ver en un ratito, lo vamos a ver, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta la sentencia definitiva, la cuestión federal, el agravio que hay que plantear y obviamente lo más importante, que a todos los abogados nos duele la cabeza muchas veces, pero la cuestión de los plazos procesales son muy importantes para estos recursos extraordinarios, ¿sí? Bien. Acá, a modo de que ustedes puedan entender la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, como vimos en la diapositiva anterior, es la vía indirecta para plantear el recurso de tribunal federal, es decir, cuando hay una cuestión federal en juego, no porque hay una norma que esté en juego, sino porque afecta a derechos fundamentales en este recurso, ¿sí? Bueno, la jurisprudencia ha desarrollado por la Corte como vía indirecta para la apertura del recurso. ¿Cuáles son los casos en la sentencia que se puede admitir este recurso de extraordinario por cuestiones de arbitrariedad? Bueno, cuando son casos que se ha dictado sentencias incongruentes, que no se han dictado con fundamentos, o que son contradictorios, que son irrazonables la zona crítica jurídica, la zona crítica judicial que requiere un juez para dictar una sentencia, que son todos
todas las frases propias de los manuales, de los fallos y de todo lo que nosotros hemos estudiado, ¿sí? El caso paradigmático que ha establecido este recurso es la del Ángel Estrada, los fallos 200, 165, que es justamente que ustedes pueden citar o si no se los alcanzo en otra oportunidad, yo les paso mi contacto, mi correo, ustedes si quieren más material de doctrina, jurisprudencia, se los puedo compartir. Esta diapositiva es, bastante esquemática, ustedes les puede servir como guía para poder estudiar en profundidad, pero si quieren más material sobre el tema, me pueden consultar y yo les comparto o les dejo citado en las propias diapositivas para que ustedes puedan por su cuenta buscar y investigar, ¿sí? Pero básicamente tienen que ver con esto, justamente con sentencia que dijimos, incongruente, arbitrario, sin fundamento y demás. No requiere que exista una cuestión federal explícita, como dijimos. Por eso se llama vía indirecta. No está en juego directamente una norma de la Constitución o de los tratados, sino un vicio grave que vulnera el debido proceso y la defensa en juicio, que son justamente estos principios constitucionales que tienen que existir en todo proceso. Entonces, la cuestión federal está planteada por ese lado, justamente por el debido proceso, la defensa, el derecho a la inocencia en algunos casos y demás, que en ese caso justamente es una cuestión federal, a fin de cuentas. Por eso está dentro del marco de los recursos de terreno federal. Nada más que no se dicta una norma en concreto que está vulnerando, sino es justamente el proceso en sí, que ha sido viciado, que ha sido vulnerado y que no va acorde a los principios constitucionales que tiene que tener. ¿Sí? Es básicamente el fundamento filosófico, si se quiere, de este recurso. ¿Sí? En cuanto a la vía indirecta, por supuesto. Ahora bien, acá donde vamos a entrar justamente en los plazos, en los requisitos y demás. El trámite procesal del recurso extraordinario federal. O sea, como wow, ¿cómo puedo acceder a este recurso extraordinario federal? Básicamente lo que vamos a plantear y vamos a ir analizando a continuación. ¿Sí? Básicamente, el recurso extraordinario federal tiene tres pasos importantes para decir. Como dijimos, tiene que haber una sentencia definitiva. O sea que previo a todo esto, tenemos que haber iniciado ya un juicio de cualquier tema que se trate. Presentación de demanda, contención de demanda, producción de pruebas, sentencia, primera instancia, no nos gustó, apelación, segunda instancia, confirmación de la primera, y recién ahí vamos a este paso de recurso extraordinario federal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es la interposición del recurso. Se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva, no ante la Corte directamente. Este es el primer filtro de admisibilidad del recurso, ¿sí? Entonces, se dicta como en lo que se llama en los libros el tribunal de origen, que básicamente es el que dictó la sentencia definitiva, es decir, el juzgado de segunda instancia, el de apelación. Ante ese se presenta el recurso, con todos los escritos y formalidades que exigen. ¿En qué plazo se tiene que dar este recurso? ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo podemos interponer este recurso? De la notificación de la sentencia definitiva, tenemos 10 días hábiles para poder presentar legalmente el recurso de extraordinario federal, según lo marca acá el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? ¿Qué requiere este recurso? Justamente un escrito que tiene que identificar claramente la norma constitucional o federal vulnerada, en el sentido justamente de la vía directa, estamos hablando de norma directa, sino en el caso de que sea por vía indirecta, tenemos que identificar claramente por qué la decisión es infundada, incongruente, irrazonable, arbitraria y todos los títulos que le queramos poner, ¿sí? Pero acá estamos hablando en la generala de los casos, ¿sí? Es decir, cuando hay una norma en juego constitucional que está siendo vulnerado, que está en contradictorio, ¿sí? Entonces acá identificamos claramente la norma constitucional o la federal vulnerada. La argumentación del agravo federal, es decir, la expresión de agravio que nosotros hablamos. Ahí ustedes tienen que fundamentar, bueno, en este caso se vulnera por esto y por esto, y por lo tanto es en contra de la norma constitucional o algún tratado internacional que se trate, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes expresan claramente todos los fundamentos de por qué eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que tratar el caso y tiene que resolverlo eh, para ustedes, ¿sí? Es básicamente, ahí preguntan, sí, son 10 hábiles judiciales estos plazos, ¿sí? 10 días hábiles. Eso ustedes lo van contabilizando, obviamente que como saben, dentro del derecho procesal tenemos los días, eh, todos los procesos judiciales son días hábiles. Es decir, que hablamos de los días hábiles que los fines de semana no se cuentan, los feriados tampoco se cuentan, son días hábiles, ¿sí? Dentro del plazo
Tiene que, si se pasan los 10 días hábiles, se confirma la sentencia definitiva, no se puede ya interponer este recurso. Por eso es importante respetar los plazos en estas instancias. ¿Sí? Bien. Volviendo, como dijimos, la argumentación del agravio federal, expresar agravios y cumplimiento de las exigencias formales. La firma, la personalidad jurídica, la hoja de datos según la acordada 4 de 2007 y la carátula que ustedes tienen que presentar. Bueno, la identificación de la causa, la carátula, el expediente, todos los requisitos formales que nacen de la acordada, que está públicamente en internet. Ustedes lo pueden bajar y va a decirle todo claramente con cada paso y paso, las fichas, la hoja de ruta, los modelos, incluso ustedes pueden pedir en los tribunales que ustedes están litigando, pueden pedir incluso los formularios y demás, o algunas cuestiones más detalladas de cómo interponer el recurso, se los pueden acceder, no hay ningún tipo de problema. Pero para que ustedes tengan en cuenta son eso, las exigencias formales. Los plazos y las exigencias formales son importantísimos en esta instancia para poder acceder al recurso extraordinario. ¿Sí? En ese sentido, surgen de las acordadas y justamente surge del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahí también habla justamente qué son eso, la identificación, la argumentación y demás, como todos los escritos que ustedes presentan ante los recursos. Nada más que la veracidad de acá es justamente hacer una cuestión federal que resuelve ante la Corte Suprema. Justamente los requisitos son bastante importantes acá para poder acceder a este recurso. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos el primer paso, la interposición del recurso ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva, es decir, el tribunal de segunda instancia, dentro de los 10 días de haberse notificado, días hábiles, dentro de haber notificado la sentencia definitiva. ¿Sí? Bien. Pasado este primer paso, pasamos al segundo paso, que es el traslado de la contraparte. El tribunal concede el traslado de recurso por 5 días hábiles a la parte contraria. Se puede contestar el recurso, pedir su rechazo o adherirse también. Es decir, acá, como todo recurso, si se notifica a la otra parte del juicio que va a interponer el recurso. También, el tribunal tiene estos 5 días hábiles a la parte contraria y después tiene la otra parte su plazo legal para contestar, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta cómo va el bueno, corra ese traslado del recurso tribunal federal a la contraparte, etcétera, etcétera, y bueno, el plazo a despacho y demás, y todo lo que implica eso. No es una cuestión que resuelve de un día a otro, o sea, ustedes tengan en cuenta que si bien hablan de 10 5 días, que ustedes dirán no es mucho, pero la verdad que el tratamiento de esto lleva su tiempo y no es de la noche para la mañana. O sea, implica tiempo, implica gastos, implica un horario de por medio, entonces obviamente ustedes como litigantes o futuros litigantes, si son estudiantes, todo eso se contempla, obviamente. Ustedes tienen que tener en cuenta a sus clientes y decir, mira, para acceder a este recurso tiene estos gastos, tiene este tiempo, no es de un día para otro. Entonces, obviamente cuando está en juego normas federales y constitucionales, la idea es que estos tribunales le den un tratamiento expeditivo, porque justamente están en juego normas constitucionales, pero eso no implica que lo hagan rapidísimo. O sea, eso básicamente, como todo sistema judicial, sobre todo el argentino, saben que la justicia tiene su demora, tiene sus despachos, tiene sus papeles que tramitar. Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta. Pero el segundo paso es justamente eso, el traslado de la contraparte, 5 días hábiles a parte contraria, y puede hacer tres cosas la contraparte. Puede contestar el recurso, puede pedir que se rechace, o puede adherirse. Puede ser que en ese caso hay una norma constitucional que a él también parcialmente lo esté afectando. Entonces puede decir, bueno, yo también me quiero adherir porque también me está vulnerando a mí. Eso también puede pasar. Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta las posibilidades que se pueden dar dentro del juicio. Pero obviamente dentro de los plazos y cuando la contraparte desea contestar, rechazar o adherirse, después el juzgado le va a contestar a ustedes, miren, la contraparte decidió contestar, rechazar o adherirse. Y ahí, si se admite por esta primera instancia, bueno, la Corte resolverá definitivamente lo que tenga que resolver, según el caso que se trate. Y el tercer paso. Esto en paréntesis, por si no se entiende bien, esto estamos hablando de todos estos procesos todavía en el tribunal de origen. Todavía acá no llegamos a la Corte Suprema. O sea, estamos todavía en la etapa de admisibilidad del que dictó la sentencia definitiva, es decir, el juzgado de segunda instancia, el de apelación. Todavía no llegamos a la Corte todavía no tiene conocimiento del caso. Nosotros acá, como dijimos, tiene doble instancia, doble requisito. Primero tiene que ser admitido por el Tribunal de Origen y después por la Corte. O sea, tiene esa doble exigencia. Entonces acá estamos hablando, todo este primer paso del recurso es ante el Tribunal de Origen. Eso como para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí?
Bien. Entonces, como tercer y último paso, que en líneas generales, la resolución del tribunal de origen. El tribunal decide sobre la admisibilidad del recurso en este caso. Evalúa que estén los requisitos formales, que si está bien planteado, si la expresión de agravio está bien contestado, si está bien identificada la norma constitucional que está en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar dos cosas. Que el tribunal de origen, el que dictó la sentencia definitiva, lo conceda, entonces remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O puede pasar que lo deniegue. Entonces, porque considera de que está mal planteado, que el agravio no está bien identificado, que alguna cuestión de fondo no está bien planteado por el abogado que interpuso el recurso, por la parte, ¿sí? Pueden considerar que acá, no, o sea, que en ese caso no hay agravio federal alguno. Entonces lo puede denegar. Como, o sea, no pasa por la primera etapa de admisibilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, el interesado, el abogado con su defendido, puede interponer lo que se llama el recurso de queja ante la Corte, ya directamente a la Corte. Esto está establecido en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Es decir, cuando la admisibilidad no es concedida por una parte, acá sí en esa instancia, en el curso por recurso de queja, no por recurso extraordinario federal, sino que recurso de queja, es decir, cuando se niega el primer recurso, el recurso de queja ya se interpone directamente ante la Corte Suprema. Y ahí harán un escrito también expresando los agravios, que está bien que sí, a pesar de estar bien fundamentado el recurso transferal por esto, por esto, por esto, el tribunal de origen no quiso concederlo de manera, no sé, arbitraria, por falta de mérito, conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted hace toda la documentación para decirle, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este caso lo tienen que tratar porque pasa esto, esto y esto, y el tribunal que rechazó la admisibilidad está mal planteado. Entonces ahí usted directamente plantea el recurso y la Corte ahí sí definitivamente lo admitirá o no. Esa es la cuestión que ustedes tienen en cuenta. Pero como dijimos, estos son los primeros tres pasos dentro del proceso ordinario, o sea, ante el tribunal de origen, el que dictó la sentencia definitiva, que ustedes tienen que plantear el recurso. ¿Sí? Bien, como cuestiones prácticas, la admisión del tribunal de origen no implica que la Corte lo trate, ya que puede rechazarlo por el artículo 280 también. Entonces la denegatoria debe ser fundada, por otro lado, cuando hablamos justamente de esta denegatoria del recurso por el tribunal de origen, tiene que estar fundamentada. Aunque muchas veces se limita a fórmula estandarizada, es decir, porque algún requisito formal no se ha expresado bien, porque falta alguna documentación o porque la expresión de agravio no está bien identificada, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser alguno de los fundamentos que la Corte de origen no lo trate, definitivamente, ¿sí? Pero como, pero como ustedes pueden decir, como pueden ver, que lo vamos a ver a continuación, hay una doble admisibilidad. O sea, que lo admita el tribunal de origen no quiere decir que después lo admita la Corte, porque la Corte puede identificar otra cosa y decir, no, al final no lo vamos a tratar. Eso lo vamos a ver ahora a continuación, cómo se identifica eso. Pero como para que vean la rigurosidad que implica esto, de poner un recurso extraordinario federal, ¿sí? El recurso de tribunal federal no abre automáticamente la instancia en la Corte, sino que requiere un doble filtro, como dijimos. El de tribunal inferior, acá se dice, o sea, el tribunal de origen, el que admite en primera parte, y el de la Corte misma. Cuando remite el expediente, el tribunal de origen que dice, bueno, vamos a admitir el recurso de tribunal, remitimos el expediente, o sea, trasladas el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ellos lo reciben y bueno, tendrán los plazos legales y la Corte dirá, ¿lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar? Si no lo trata la Corte, ya está. O sea, que ya no hay más interposición alguna. O sea, básicamente esa es la cuestión. Entonces, para repasar, denegatoria del REF y la queja por el artículo 285. ¿Qué ocurre si el tribunal de origen deniega el recurso? Bueno, el tribunal puede considerar que no se cumple algún requisito formal o sustancial, no hay cuestión federal suficiente para que lo plantee la Corte, o el recurso improcedente por arbitrariedad o falta de trascendencia. O sea, que el propio tribunal considere que porque sí, no, o sea, porque no, no se concede. Entonces el abogado va a decir, bueno, esto es arbitrario, hay que plantear el recurso de queja. Entonces, ¿cómo se plantea el recurso de queja ante la Corte Suprema? Esto está evaluado en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Dónde se te pone recurso? Primer requisito, ante la Corte Suprema de Justicia. Ya casi directamente lo interponemos ante la Corte, por denegatoria del REF, no por el REF mismo. Debe cumplir con los requisitos de forma, los mismos, o sea, los plazos, las firmas, personería, hoja de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el plazo? 5 días hábiles de la notificación de la denegatoria. O sea, como dijimos anteriormente,
cuando hay una sentencia definitiva de la sentencia del tribunal de origen, tenían 10 días para interponer el recurso. El recurso se deniega por el tribunal de origen. A partir de la notificación de eso, tenemos 5 días hábiles para interponer el recurso de queja. Básicamente es el mismo escrito, agregándole que el tribunal de origen, por cuestiones, etcétera, lo deniega. Por eso el plazo es más corto, porque no hay que expresar más de lo que ya se expresó en el curso en la primera etapa del proceso del recurso, ¿sí? Es lo mismo, nada más que acá agregamos que, bueno, que el tribunal de origen, por A, por B, por C, por Z, no lo acepta, no lo admite. Entonces, por ese fundamento se interpone el recurso de queja. Es básicamente eso. Pero el plazo es importante que lo tengamos en cuenta, 5 días hábiles de la notificación de la negatoria para el recurso de queja. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Hay requisitos específicos. Los generales que dijimos, la cuestión formal, la cuestión de plazo, etcétera. Ahora, requisito específico, bueno, hay que probar que hubo denegatoria de tribunal de origen. Entonces, ¿qué hay que acompañar? La copia certificada, recurso denegado o resolución que lo rechazó. Y por otro lado, la fundamentación con precisión del caso, ¿sí? Es decir, la existencia de cuestión federal, el error, o sea, hay que fundamentar por qué se tiene que tratar el recurso de tribunal federal ante la Corte. Entonces, tenemos que decir, bueno, existe una cuestión federal en juego, hay un error en la denegación del tribunal inferior o el tribunal de origen que no ha concedido este recurso y la trascendencia institucional que implica o la gravedad del caso si no se trata ante la Corte, ¿sí? Es básicamente eso es lo que ustedes tienen que fundamentar, que básicamente esta fundamentación ya nosotros en el primer recurso de Tribunal Federal ante el Tribunal de Origen lo vamos a expresar, obviamente, vamos a poner todo, o sea, toda la carne del asador lo vamos a poner en el primer escrito para que se conceda. Si no se concede, bueno, se remite a la Corte por el recurso de queja y ya con la copia certificada el recurso denegado, que lo tienen que otorgar justamente el tribunal de origen. Entonces, para acceder al recurso de queja, ¿sí? Entonces, ahí sí, se interpone ante la Corte Suprema y en ese sentido son los últimos estos que van a admitir o no el caso. ¿Qué pasa? Bueno, como dijimos, puede pasar dos cosas. La Corte Suprema puede admitir la queja, es decir, tratar el fondo del recurso, ya ahí dijimos, bueno, ya pasó la instancia, todo, vamos a admitir el recurso, o rechazarla, es decir, de manera frecuente, especialmente por el artículo 80, pues justamente, ¿qué pasa? Rechazo in limine porque dirá, bueno, no, en realidad nosotros, Corte Suprema, consideramos que no hay una cuestión federal bien identificada que esté en juego, la decisión del Tribunal de Origen está bien fundamentada, etcétera, etcétera, no lo concedemos. Bueno, entonces se acaba ahí, ¿sí? O sea, ya no, ya se finaliza la posibilidad de interponer un recurso de extraordinario federal en el caso, ¿sí? Básicamente eso. Pero como pueden ver, esto a través del recurso de queja, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Para que ustedes vean la rigurosidad que esto implica dentro del proceso, ¿sí? Requisito específico y luego la Corte decide eso. La doble admisibilidad que se requiere. Esto por la vía de queja, también por la vía, digamos, si el tribunal de origen no acepta, llega a la Corte, lo trata, puede que considere que no, entonces no pasa. El recurso de queja se admite la queja, se trata directamente de fondo, ya directamente con el escrito que presentamos directamente a la Corte Suprema, no al Tribunal de Origen, ¿sí? Bien, entonces eso es una de las partes que para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿sí? La parte del proceso, las etapas, ante quién presentarlo, los plazos, los requisitos. No quise ser tan exhaustivo con los requisitos formales porque esos son cuestiones que ya están escritas, que, o sea, con las normas que acabo de citar son más que suficientes, o sea, son bastante intuitivas, está bien, dice que tiene que contener esto, esto y esto y esto, entonces básicamente van a la norma. Y ahí dice todos los requisitos. Mientras cumpla con todos los artículos y los incisos de esos requisitos formales, es más que suficiente, tengan en cuenta los plazos y ante quién presentarlo, que es la parte importante de todo esto, ¿sí? Bueno, ahora, dentro de estos recursos entra en juego una institución de jerarquía constitucional también, que es el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es importante tener en cuenta, o sea, por qué tratar dentro de esta clase la participación del Ministerio Público Fiscal de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, por un lado, por un fundamento constitucional. Es decir,
El Ministerio Público es un órgano independiente que está en la Constitución Nacional, en el artículo 120. Tiene autonomía funcional, tiene autarquía financiera y la misión es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés general de la nación. O sea, en este caso, justamente de normas constitucionales, porque como en el ámbito de la provincia tenemos Ministerio Público Fiscales de la provincia de Mendoza, en otras provincias, y después está las cuestiones federales, está el Ministerio Público Fiscal de la Nación, ¿sí? ¿Dónde está regulado esto? En la ley orgánica del Ministerio Público, que es la ley 24.946, que básicamente ahí habla justamente, regula las funciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habla quiénes son los funcionarios, cuáles son sus facultades, en qué tipo de caso actúan y demás, ¿sí? Entonces, el fiscal de la Corte participa en causa de competencia originaria en recursos extraordinarios cuando hay interés público comprometido. O sea, el fiscal, hablamos de fiscal público de la Nación. Como dentro del organigrama del Ministerio Público Fiscal de la Nación tenemos secretarios administrativos y después el agrupamiento técnico jurídico de este ministerio tenemos auxiliares fiscales, los jueces federales y tenemos como máxima autoridad, según la materia que se trate, tenemos el Procurador General de la Nación. Hay un procurador general en materia civil, hay un procurador general en materia penal, en materia laboral, entonces dependiendo de la materia que esté en juego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pide asesoramiento a estos procuradores para decir, mira, hay una cuestión federal que me están pidiendo, decime si hay una cuestión federal que hay que analizar o no. Es como para dar un respaldo institucional a lo que son las decisiones de la Corte, ¿sí? O sea, no la Corte puede tomar decisiones por sí, pero siempre recurren al Ministerio Público Fiscal de la Nación para conceder estos casos, ¿sí? Por ejemplo, hay una cuestión en juego constitucional, por ejemplo, un caso contra una obra social, ¿sí? Derecho a la salud, hay una cuestión en juego federal. Hay una norma provincial que no le permite conceder la obra social para un estudio complejo a un paciente, entonces vulnera el derecho constitucional o tratado de derecho humano y demás. Entonces hubo un proceso por medio, ¿no? Un proceso ordinario, no se concedió, hay una norma en juego, una norma provincial contra una federal, hay por derecho a la salud, lo que fuere, recurso de extraordinario federal o recurso de queja, ¿sí? Por la vía que llegue. Entonces la Corte Suprema le diga a este caso, no sé, Juan Pérez contra obra social por derecho a la salud o un amparo de derecho a salud, entonces llega a la Corte. Entonces la Corte le dice al Ministerio Público Fiscal, mira, señor procurador, me llegó este caso sobre una obra social, un tema de obra social, seguro médico, lo que sea, dice que hay un juego constitucional en juego, ¿sí? Quiero que me haga un dictamen y me asesore a mí como Corte Suprema si este recurso o este caso hay una cuestión federal en juego. Entonces, el procurador hace el dictamen y dice, mira, si hay una cuestión federal en juego, no hay una cuestión federal en juego por esto, por esto, por esto, por la jurisprudencia, las normas, lo que existe. Entonces, el Ministerio Público Fiscal hace esa función ante la Corte Suprema. Entonces, dicta un dictamen, un asesoramiento y dice, mira, hay una cuestión federal en juego, se recomienda tomar estas diligencias, tratar el caso, etcétera, 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 etcétera. Esa es básicamente la dinámica que hay en el Ministerio Público y que se cita muchas veces, pero muchas veces. Por eso hago esta mención al Ministerio Público Fiscal, que ustedes lo tengan en cuenta dentro del recurso, porque puede pasar que el día de mañana ustedes que tengan que tratar un caso así y el recurso del Tribunal Federal tenga que concederse y bueno, el Ministerio Público va a estar en juego, va a ser analizado por el Ministerio Público Fiscal a través de dictamen o lo que fuera. Básicamente, normalmente es por dictamen. Hay una página oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, hay un registro de normas, de organigrama, hay una biblioteca entera sobre dictámenes, sobre casos y todo que ustedes pueden acceder y pueden tomar de ahí mucha jurisprudencia, mucha doctrina sobre los casos que ustedes quizá el día de mañana tengan que tratar. No solamente temas de salud, también hay cuestiones penales, laborales y demás, pero con un ejemplo como para que ustedes sepan más o menos cuál es la dinámica que participan estos órganos que son constitucionales, la Corte Suprema de Justicia por un lado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación por el otro, ¿sí? Como para que ustedes tengan en cuenta. Y que muchas veces ustedes también pueden acudir al Ministerio Público por alguna cuestión, alguna diligencia. Pero que en estos recursos, que no les extrañe que el Ministerio Público Fiscal de la Nación va a estar presente y va a estar participando de estos procesos, ¿sí? Es algo importante que ustedes puedan tener en cuenta. Si podría pasar la página, sí, ya les paso la página. Cuando termine, les paso mi correo, les paso la página del Ministerio Público. Si ustedes ponen en Google Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la primera le va a aparecer igualmente, pero yo les comparto y ahí es bastante intuitivo.
ahí tiene arriba de pestaña, dicen tal organigrama, le dice qué fiscales están en cada área, cuál es el procurador de cada área, la biblioteca, como le digo, hay compendio de dictámenes del Ministerio Público sobre toda la materia que quieran, o sea, hay un, en materia de biblioteca es bastante riquísimo en ese sentido para que ustedes puedan tomar y estudiar sobre cada tema de los que ustedes se vayan a especializar. Si ustedes se especializan en laboral, en salud, en penal, lo que sea, ahí hay de todo. Hasta cuestiones, hasta hay procurador de derecho ambiente, hay procurador de un montón de cosas. Están bastante bien equipado la página, digamos, para que ustedes puedan acceder, ¿sí? Bien. Dicho esto, la intervención en el REF. Bueno, justamente lo que vengo diciendo sobre el Ministerio Público Fiscal. La Corte Suprema suele correrle vista al Ministerio Público Fiscal de la Nación cuando hay una cuestión federal relevante o de gravedad institucional. Entonces, justamente le plantea, che, señor Procurador General de tal materia, quiero que me haga un dictamen o me asesore si, si hay una cuestión federal en juego, si corresponde o no ser tratado por esta Corte. Entonces, hay un plazo, todo lo dictamina. Y el dictamen no es vinculante, pero tiene un peso institucional. Estamos hablando de un órgano constitucional, del 120 de la Constitución Nacional. Y hay ministerios públicos fiscales de la provincia que también tienen jerarquía constitucional. En la provincia tiene jerarquía constitucional. Entonces, si bien dicen no es vinculante, pero tiene como esa, o sea, no es una vinculación jurídica, pero sí es una vinculación, si se quiere, moral, ética, institucional, de que estamos corriéndole vista a gente que es experta en la materia en cuestiones federales y que es un órgano igual constitucional que la Corte Suprema. Por lo tanto, tiene peso institucional. Entonces, lo que dictamine el Ministerio Público Fiscal de la Nación es lo que seguramente va a dictaminar la Corte Suprema en la sentencia o la admisibilidad del caso o no. Entonces, es muy importante tener en cuenta el Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta materia. Y muchas de las decisiones que toman son las que ya vienen tomando a través de otros casos. Por eso está bueno estas páginas del Ministerio Público que ustedes puedan acceder a ver cuál es la línea doctrinal, jurisprudencial que viene manejando el Ministerio Público ante estos casos, porque seguramente ustedes argumentan con la misma postura, citan incluso, pueden citar hasta el dictamen del procurador tanto de tal fecha en tal caso, dictaminó usted y lo va a tomar, porque básicamente tiene ese peso, o sea, como para que ustedes tengan en cuenta la importancia de estas instituciones que coordinen entre sí. Entonces, en estos recursos va a haber intervención del Ministerio Público y está bueno que ustedes tengan presente en estas cuestiones, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿cuál es la función de... perdón, ¿qué ha grabado la clase? Sí, justamente está siendo compartida, está grabándose en la nube. Yo tengo entendido que Federica o Juan, después la página en WhatsApp, en el grupo, ustedes le van a compartir la grabación. Ustedes van a tener la grabación de la clase, van a tener PowerPoint y ya enseguida les paso por el chat, por acá del Zoom, les paso mi contacto, mi correo para que ustedes me puedan hacer la consulta que quieran. Y la página del Ministerio Público, cosa que ustedes tengan acceso a cualquier consulta que haya surgido que no se haya podido dilucidar acá en la clase, lo evacuamos ahí. No hay ningún tipo de problema. Así que, bueno. Bueno, continuando. Funciones de Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, básicamente lo que venimos aplicando es básicamente esto. Emitir opinión sobre la admisibilidad o no de fondo del recurso extraordinario. Promover el rechazo si no se configuran los requisitos constitucionales. Esto es artículo 40, o sea, la ley 48, los códigos procesales civiles de la nación, etcétera, etcétera. Y sostener el recurso si considera que hay violación de los derechos fundamentales o a la supremacía de la Constitución Nacional. Es decir, cuando hablamos de una norma que va en contra de los tratados internacionales, de la ley nacional, de los tratados de derechos humanos que se tienen jerarquía constitucional, ahí es donde entra en juego justamente las opiniones del Ministerio Público Fiscal. O sea, el 98% de las veces el Ministerio Público se le pide opinión de ese tema, si hay una cuestión federal en juego. Básicamente, esa es la opinión. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, en materia penal, que a veces la Corte le piden o sea, en materia penal, cuando hay delito federal, interviene la justicia federal y entonces le piden otro tipo de asesoramiento
si se concede o no la escarcelación, si la prueba está bien producida, si esto, aquello, si se tiene que conceder la nulidad procesal de la parte por esto, por esto, por esto, bueno. Pero en líneas generales, cuando hablamos de Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es justamente en estas materias donde se evalúa la admisibilidad o no del caso, si hay una cuestión federal en juego. Entonces ahí es donde omiten opiniones el Ministerio Público, ¿sí? A través de sus funcionarios. ¿Cuáles son las causales de admisibilidad entonces de recursos extraordinarios federales? Es decir, la pregunta, ¿cuándo es admisible el REF? Bueno, la Corte Suprema ha delimitado tres grandes causales para habilitar el tratamiento de recursos. Es decir, cuando nosotros presentamos recursos, se admite por justicia ordinaria y llega a la Corte Suprema. O, segundo supuesto, presentamos al Tribunal de Origen, este lo rechaza, presentamos un recurso de queja, llega a la Corte. Entonces ahí cualquiera de las dos vías, ¿cuándo admite la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso? Bueno, justamente, el primer caso, la cuestión federal directa. ¿Cuándo es esto? Cuando se configura justamente el debate explícitamente de la validez, la interpretación y la aplicación de norma constitucional, federal o de derecho internacional, a través de los tratados internacionales, sea o no materia de derecho humano. Los derechos humanos, como sabemos, tienen jerarquía constitucional y las normas, los tratados internacionales que no sean de ese tema, tienen jerarquía supralegal, ¿sí? Ejemplo, inconstitucionalidad de una ley nacional, el conflicto entre una norma local, es decir, provincial y federal, la interpretación del Tratado de Derechos Humanos, también casos que ustedes puedan tener en cuenta como ejemplos de cuando es una cuestión federal directa. Pero para que ustedes tengan en cuenta, acá es cuando ustedes plantean un recurso cuando hay una cuestión federal en juego, o sea, cuando ya hablamos de normas federales que están en juego. Por eso se habla directo, porque estamos diciendo, señor Corte, esta norma va en contra de la Constitución, de los tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando directamente lo que está en juego. Ahora, la cuestión federal indirecta, lo que dijimos anteriormente, que surge cuando la violación del derecho federal no es directa, es decir, no estamos hablando de la validez de una norma, no estamos diciendo la ley 4.972 de la provincia de Mendoza va en contra del artículo tanto de la Constitución Nacional, no, no estamos hablando de norma directa, no estamos hablando de la validez de la misma, sino que la decisión impugnada incurre en arbitrariedad, afectando las garantías constitucionales. Como pueden ver, es como que estamos hablando de lo mismo, pero no tan justamente que hablando de manera indirecta. No estamos hablando de una norma constitucional en juego. Estamos hablando de principios fundamentales, derechos fundamentales que están en juego porque la sentencia no fue bien tomada. Pero no porque la norma, o hay una norma que está mal o bien. O sea, las normas también. Lo que pasa es que se está afectando el derecho a la objetividad, a la imparcialidad, al debido proceso y demás. Entonces, son temas perales que también lo garantiza la Constitución y los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8 del debido proceso, etcétera, 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 los fundamentos que ustedes le quieran poner. Pero está en juego eso, justamente, la decisión que se impugna, porque justamente la decisión afecta a garantías constitucionales, no porque hay una norma constitucional en juego. No, es básicamente la diferencia entre la directa y la indirecta. En ese sentido, supone una sentencia irrazonable, incongruente, sin fundamentos o con apartamentos del derecho vigente. Es una vía jurisprudencial, no está expedita por la ley, pero que ha sido admitida por la jurisprudencia. ¿Cuál fue el fallo emblemático del Ángel Estrada, la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia? En este caso, justamente se planteó esto, justamente de admitir el recurso por esta vía que justamente tiene que ver eso. ¿Cuál es la complejidad de estos recursos? Justamente porque uno tiene que probar que la sentencia ha sido razonable, incongruente o sin fundamento. Lo otro es más fácil, porque justamente tiene que probar solamente que una norma se contradice con la otra norma y listo, ahí llega el recurso. Acá es ya una cuestión más de criterio, de la sana crítica, y bueno, y son esas cuestiones, obviamente que una de las partes, eh, o sea, en todo proceso uno gana y el otro pierde. Obviamente que el que pierde siempre va a decir que es razonable, no tiene fundamento porque le afecta a sus intereses. Pero justamente lo que hay que probar es que esa sentencia que lo ha desfavorecido no ha sido porque ha afectado un interés particular de las partes, sino porque está afectando intereses generales, porque la decisión que tomó no está respetándose los principios constitucionales que están en juego. O sea, no lo que está en juego, pero lo que pueden estar en juego. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿sí? Por eso se habla de vía indirecta. Eh, Después, darse que ambas sea directa, puede darse que sean ambas directa e indirecta, sí, puede darse, pero bueno, ahí uno plantea a ver
O sea, no puede plantearse los dos a la vez, o se plantea por un lado o se plantea por el otro. Sí, si hay una norma constitucional en juego, directo, o sea, mejor plantear, digamos, la vía directa, justamente. ¿Y algún ejemplo? Bueno, cualquier ejemplo. A ver, esto se da mucho en las acciones de amparo, ¿sí? O sea, en materia laboral, despido injustificado, derechos garantía del debido proceso, que quizás, por un lado, hay una norma constitucional en juego y que el juez de primera, de primera instancia ha dicho, no, bueno, no se concede por algo que nada tiene que ver lo que está en juego. O sea, el objeto del proceso, o sea, puede quizás no darle lugar por otra cosa que no tiene nada que ver y que hay una norma constitucional en juego. Entonces uno advierte eso y se mire, por un lado, a ver, razonablemente dijo que no se da lugar, pero acá claramente hay una norma constitucional en juego, quizá en las materias que ustedes traten. Entonces ahí ustedes, bueno, plantean la inconstitucionalidad. Que se adopte la vía directa e indirecta no hace ni más ni menos el recurso tribunal federal. O sea, el recurso es el mismo, nada más que es las dos vías que ustedes pueden encarar. Si hay una norma constitucional en juego, o sea, el requisito de la validez de las normas constitucionales y internacionales es que se adopte la vía directa ya, directamente, independientemente si la sentencia es desfavorable, no tiene fundamento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está bien, está probado ya que justamente hay una norma que está mal planteada, ¿sí? Básicamente es lo que ustedes pueden tener. No se da en muchos casos de esto, o sea, pero puede darse. Normalmente el que interpone el recurso extraordinario federal es porque hay una norma directamente que está en juego, no tanto por la arbitrariedad en sí misma. Eh, y básicamente eso lo que se busca, ¿sí? Eh, y después otro que otra persona decía, ¿se corrige el derecho individual? Sí, o sea, por un lado se corrige el derecho individual porque justamente está afectando a una de las partes, pero porque hay, o sea, se corrige el derecho individual por un interés general. No sé si se entiende bien. O sea, porque acá no se está corrigiendo un derecho individual por el derecho individual en sí, sino porque la decisión que está tomando, que afecta a una de las partes, está vulnerando el principio que es general a todos, que le compete a todos en general, o sea, el principio constitucional del debido proceso. Entonces ahí es donde entra en juego este principio constitucional que da lugar al recurso extraordinario federal. Básicamente es eso. Quizás no se entiende mucho de muchas palabras cruzadas que puedo dar, pero bueno, para que ustedes tengan más o menos, si llegan a entender, básicamente, por eso hago mucho la distinción entre esto, uno y otro, porque se les puede plantear este caso. Puede ser porque muchas veces los abogados, dentro de la comunidad que eso implica, porque por supuesto es más cómodo interponer este recurso cuando hay una norma en juego, directamente hay una norma constitucional que está en juego porque hay otra norma que está mal, es la más rápida para poder presentar y probar. Esto es más tedioso, es más engorroso, porque justamente la prueba tiene que ir por otro lado. Pero puede darse, eso ya depende de uno, de la habilidad que tenga, de la experiencia que uno tenga, de decir, mire, o sea, efectivamente acá la sentencia no está bien razonada, no hay una sana crítica, no es congruente la decisión tomada con el objeto de investigación o el objeto que se presentó en la demanda. Los fundamentos no son suficientes, no cita jurisprudencia, no cita, o cita jurisprudencia vieja y actual, y hoy en día la Corte Suprema tiene otra vía o tiene otra orientación. Bueno, eso ya ustedes van a ir perfeccionándose. Lo más lógico o lo más quizá lo más probable que pase es que ustedes cuando entren en este mundo jurídico de los procesos judiciales, el día que ustedes tengan que tomar este recurso, lo hagan por la vía directa más que la indirecta. Pero puede darse que algún día tengan que tomar la vía indirecta. Si ustedes se animan, presentan y lo pueden admitir. Hay casos, o sea, hay jurisprudencia que la han admitido, o sea, no es imposible. Nada más que, bueno, tienen cada uno tiene sus pros y sus contras. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. No siempre es blanco y negro, siempre hay escala de grises que ustedes tienen que tener en cuenta. Eso como abogados, nosotros y futuros colegas, siempre vamos a tener que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Bien, perdón. Bueno, otro requisito, o sea, ¿cuál es, digamos, el otro punto que analiza la Corte para admitir o no un recurso es la gravedad institucional? Es decir, la causal de la creación es una causal de creación pretoriana que busca de habilitar el recurso si el caso trasciende al interés individual y afecta al funcionamiento de instituciones básicas del Estado y del orden constitucional. Justamente esto entra en juego las dos vías, la directa y la indirecta. Justamente porque
Acá no estamos hablando de la que afecte el interés individual. Si afecta a un interés particular, y bueno, lo afectará. O sea, pero acá es justamente lo que está en juego es las instituciones. El orden constitucional, el ordenamiento jurídico, la jerarquía normativa, eso es lo que está en juego y el respeto a las normas constitucionales, eso es lo que está en juego y por eso de ahí que admita o no la gravedad institucional. No porque el interés individual te ha afectado, porque bueno, como dijimos, uno gana, el otro pierde, que el pierde siempre va a estar afectado, sino que hay algo más allá que trasciende el interés individual. Hay un interés colectivo que se tiene que respetar en todo momento, porque hay una constitución nacional y tratados internacionales por medio que lo establecen así, y que hay una obligación por parte del Estado argentino que ha firmado y ratificado tratados internacionales, que se ha adoptado la constitución que tenemos hoy en día y que por lo tanto tiene que respetarse esos preceptos, ¿sí? Entonces de ahí lo que entra en juego la gravedad institucional, ¿sí? En ese sentido, es lo que hace la gravedad institucional. Ejemplos, conflicto entre poder del Estado, por ejemplo, es decir, hablamos Estado provincial, Estado nacional, o el conflicto entre distintos provincias y que esté en juego una norma constitucional. Acá hay un caso, por ejemplo, que era, por ejemplo, el caso Portozuelo del Viento de Mendoza con Chubut, que era que justamente que el Portozuelo del Viento, no sé si usted lo conoce, que es una vía, que es una obra de un dique gigante que abastece energía y bueno, y hay un conflicto en cuanto al curso del agua, si corresponde soberanía provincial de uno o del otro, si corresponde todo el recurso a uno o al otro, y hay una norma constitucional de por medio, entonces la Corte Suprema ha dictado sobre ese caso. Pero vemos cómo la Corte Suprema de Justicia tiene que dictar sobre dos poderes provinciales. No siempre el conflicto va a estar entre provincia y Estado, puede darse entre dos provincias siempre y cuando lo que afecte la institucionalidad del Estado nacional y del orden constitucional. Si se prueba eso, puede darse conflicto entre esos poderes. Ataque a la libertad de expresión y el derecho a la defensa en juicio en contexto colectivo, por ejemplo, otro también caso que se puede dar de gravedad institucional. Hemos dado muchos casos de la censura previa, muchos casos, por ejemplo, que no se ha concedido los recursos debidamente, de manera arbitraria, no se ha dado recurso a apelación, ha habido muchos casos, no solamente Argentina, sino en otros países. En estos casos, la libertad de expresión, el derecho a la defensa, hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde más se citan estos casos ante la Corte, cuando no se conceden estos recursos, y que hay casos que, bueno, justamente, pero como vemos, son intereses colectivos. Y caso de repercusión social o institucional excepcional, caso que sea, bueno, puede darse muchos casos en ese sentido, eh, de, de quizás de funcionarios públicos que estén en juego, de jurisdicción federal que esté en juego, etcétera, 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 ¿sí? Fallos como Banco de Italia, Portal de Belén, son casos que ustedes pueden citar al momento de admitir o justificar esta gravedad institucional para interponer el recurso, ¿sí? Pero bueno, básicamente son estos elementos que la Corte tiene en cuenta para poder admitir o no el recurso. Entonces ustedes ahí pueden citar alguna que otra norma, ahí tienen algún ejemplo como para decir, bueno, hay que enfocar en estos puntos para presentar el escrito y que se conceda efectivamente el recurso, ¿sí? Para que sea tratado. Para que ustedes tengan en cuenta, la Corte se ejerce un control estricto sobre estas causales y puede rechazar el recurso si no se configura con claridad. Es decir, lo rechaza sin más preámbulos, si se quiere. O sea, no se mete al fondo de la cuestión, no se mete al caso en sí, no lo analiza, simplemente dice, bueno, se rechaza porque no se ha probado que hay una cuestión federal en juego, básicamente. Entonces ahí ustedes, la habilidad justamente del escrito, tienen que tener en cuenta de que se presente bien el escrito, que esté bien detallado y no solamente citar normas y jurisprudencia al aire, sino que citar normas y jurisprudencia, pero sin suscribirlo al hecho en concreto que ustedes puedan bajar hasta el razonamiento lógico que hay que hacer es justamente de la norma bajarlo al caso concreto. Y de ahí decir, bueno, sobre esta norma se vulnera porque en este caso pasa esto y entonces tienen que identificar, o sea, sujeto, prenombre, sustantivo, tienen que identificar bien lo que es el objeto, sujeto, circunstancia, tiempo, modo y lugar, todo, todo, todo. Mientras más claro esté, mejor. O sea, acá
Acá lo que suma no resta. Mientras más claro, más identificado esté el hecho del por qué nosotros estamos planteando este recurso, mejor. Porque la Corte hace ese control estricto. Entonces, si no está bien identificado la norma vulnerada, el hecho concreto que donde se ha vulnerado esta norma, lo más probable es que puede que la Corte lo rechace, sin más fundamentos. Lo rechazas porque no lo ha identificado. Y no hay más vías para llegar a la Corte. Entonces, por eso es muy importante ser precisos y concretos con este caso, ¿sí? Con los casos que ustedes vayan a llevar el día de mañana. Lo cierto es que no, en la práctica, muy pocas veces, quizás a lo largo de su carrera, llegan a la Corte Suprema para tratar un caso. A no ser que se especialicen en alguna materia que necesariamente tengan que llegar a esa instancia, pero normalmente la mayoría se quedan entre los tribunales ordinarios, se quedan entre los tribunales federales y hasta ahí llega. Pero como para que sepan que en estos recursos, por lo que está en juego, por la jerarquía normativa que está en juego y por el órgano que está tratando, que no es más ni menos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente requiere esa cintura, esa altura de poder presentar recursos y de fundamentar bien los agravios que ustedes quieren expresar para que eso sea tratado, ¿sí? Esto es todo lo que tenía para presentarles. Ahora lo que le voy a compartir igual mi correo, le voy a compartir bueno, el PowerPoint ya lo tiene, creo que lo tiene Federica, si no se lo paso de vuelta para que se lo compartan. He tratado de ser lo más práctico, lo más concreto posible, con tema plazo, paso, para que ustedes lo lleven obviamente que esto nunca va a alcanzar para saber del todo. Siempre hay que profundizar, buscar más jurisprudencia, normas por medio, pero bueno, la idea era darle un esquema para que ustedes más o menos tengan esta introducción un poco más detallada que otras clases, una introducción de cómo es el recurso y bueno, en qué momentos, circunstancias, requisitos que ustedes puedan presentar para analizar, ¿sí? Ahora les paso bien lo que me han pedido, la página, mi correo y bueno, ya muchas gracias y bueno, te voy a ver tus preguntas para lo que ustedes necesiten. Mientras tanto, dejo de compartir y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, están más que habilitados. Mientras tanto, voy buscando las páginas del Ministerio Público, ahí les pasé mi correo, ustedes me pueden preguntar, yo mínimo una o dos veces por día estoy accediendo al correo, así que tranquilamente ustedes me escriben, seguramente durante el día yo les responda y si no más tardar al otro día yo les responda. Eh, Así que ustedes tranquilamente, ahí está la página de Ministerio Público, ustedes van a poder acceder, como pueden ver, hay un repositorio institucional, administración de recursos humanos, después hay un repositorio de biblioteca, está bastante bien completo, para que ustedes puedan tener todo en cuenta, ¿sí? No sé si hay alguien de la academia, bueno, tenía entendido que Federica no estaba, no sé si estaba alguien más de la academia o así ya damos por finalizado, si no hay preguntas. Hola, ¿se me escucha? Hola, Fede. Sí, se escucha. Ah, Perfecto. sí, sí. Es que tengo, no sé por qué tengo la pantalla trabada, perdón. Perdón. No, no, Em, bueno, nada. Terminamos entonces, no quedan más preguntas. Tengo la pantalla trabada, tipo, no sé por qué. No puedo leer el chat. Lo tengo como en blanco, no sé por qué. no, por ahora no hay preguntas. Hay palabras de agradecimiento, de la exposición. Más Buenísimo. temprano han hecho preguntas de ejemplos, cosas así. Bueno, traté de ser lo más didáctico en ese sentido posible. Pero bueno, si Bueno, surgen muchísimas gracias. posteriormente más preguntas, me pueden preguntar al correo. Eso no hay problema. Buenísimo. Bueno, gracias Juli, gracias por tu tiempo. Gracias a los chicos que se conectaron. Y bueno, cuando vos me compartes la presentación a la academia, yo se la mando a los chicos, no hay ningún problema. Y voy a subir el video también por si lo quieren volver a ver o lo que necesiten. Así que nada, muchísimas gracias. Y vos, Juli, estás como anfitrión, así que cuando vos cierres, pone finalizar y la reunión se va a terminar. Muchísimas Ah, gracias y que bien. tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Igualmente y buen fin de semana para todas y todos.